un día como hoy, que además es el Día del Cine Español, que se celebra hoy por primera vez. Y por ahí vamos a empezar. Vamos a hablar de cine independiente con Lara Pérez Camiña. Ella es socia fundadora de B-Things Pictures y ha venido a contarnos el caso de Las Niñas, un modelo mixto de producción y de distribución. Buenos días, adelante. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación, por estar aquí, como acabas de decir, en el Día del Cine Español. Y bueno, hablando de una película que representó tanto al cine español el año pasado como son Las Niñas. Las Niñas, bueno, tuvo, entre los múltiples premios que tuvo 9 nominaciones a los Goya y ganó 4 de ellos, incluyendo el de Mejor Película. Nosotros, bueno, os voy a intentar resumir en esta media hora o contar un poquito cómo hemos participado en el modelo de una película como Las Niñas. Nosotros somos una empresa distribuidora de cine independiente que haremos 9 años este febrero, o sea que somos relativamente joven. Y bueno, hace unos años, hace 4 años, nos dimos cuenta que en realidad tenía sentido además de, añadir un poco a este modelo de distribución también el modelo de producción. O sea, nos dimos cuenta que tenía sentido que al distribuir películas españolas, si se les acompañaba desde el proceso de producción, pues digamos que los resultados tendrían que ser mejores, pues precisamente porque había ya desde el principio un enfoque de marketing, un enfoque de comunicación, un enfoque de búsqueda de público y bueno, de sumar para llegar al objetivo final, ¿no? Que al final cuando creas una película, pues es que le guste al público y que la vea, ¿no? El público. Entonces, Las Niñas es nuestra segunda experiencia hecha de esta manera. La primera fue la película de Isaac y la Cuesta, Entre dos aguas, que estuvo, también tuvimos suerte, bueno, ganó la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián y estuvo nominada a Mejor Película en los premios Goya, pero no ganó, ¿no? Entonces, lo curioso que espero que creo que os puede resultar interesante del caso de Las Niñas es que todo sucedió en el año 2020, ¿no? Que bueno, que como sabemos fue el año del inicio de la pandemia, el año del confinamiento, un año de grandes pérdidas para todos y un año, no sé, hablando ahora casi 2 años después, yo creo que de un inicio, ¿no? de cambio de paradigma. Entonces, bueno, en una película como Las Niñas, que empezó su camino afortunadamente en un festival internacional de clase A como fue el Festival de Berlín, en febrero de 2020, que es cuando se celebra Berlín. Bueno, resumiendo rápido, la trayectoria de las películas españolas, de las películas que llamamos un poco independientes españolas, pues el objetivo siempre es intentar conseguir un festival internacional para que se pueda dar a conocer fuera de España y con eso llegue a España ya avalada por un sello de fuera y luego conseguir un festival nacional para tener esa repercusión que se inició fuera en nuestro país, ¿no? Todo esto es un poco la estrategia global que se suele intentar seguir con este tipo de películas antes de llegar a estreno, porque son películas que no tienen grandes presupuestos de publicidad, ni los tuvieron en producción para hacerse, ni los tienen luego a la hora del lanzamiento. Entonces son películas que realmente necesitan mucho el trabajo, ¿no? de las relaciones públicas, de la campaña de comunicación, de conseguir crear el hype, y la manera de hacerlo es a través de festivales y de hechos que puedan resultar noticiables, ¿no? Entonces, bueno, con Las Niñas tuvimos la buenísima suerte de ser una de las 2 películas ese año seleccionadas en Berlinale, películas españolas me refiero, y bueno, dentro de los festivales hay diferentes secciones, siempre de cara a nosotros, al distribuidor, nos interesa la sección oficial porque es la que cubre la prensa, pero bueno, en el caso de los festivales internacionales y al ser una película española, la prensa española pues se vuelca con todo lo que hay independientemente de la sección. En este caso fuimos a Berlín, a la sección Generation,
que es una sección dedicada a películas que tienen, bueno, con protagonistas niños, adolescentes, bueno, que están relacionadas con temas pues, de infancia, de adolescencia, las películas. El caso previo en Generation, de película española ganadora, había sido Verano de 1993. Nosotros, Beating Pictures, esta producción se hace con Inicia Films, que es la productora de Valérie Delpierre, que fueron los que produjeron Verano de 1993 y a los que nos sumamos como socios para hacer este modelo que os estoy contando un poco de producción y distribución. Entonces, bueno, teníamos el precedente de Verano, decidimos de Verano de 1993, decidimos intentar ir a Berlín con las niñas y salió bien, ¿no? Entonces, bueno, todo el mes previo, como sabéis, en el mundo de la publicidad nos dedicamos a preparar todos los materiales para ir a ese festival. Optamos por utilizar este cartel con la imagen de la niña y este teaser trailer que ahora os voy a enseñar para situar la película en la calle, ¿no? Era la primera vez que se oía hablar de esta película. Un, dos, tres y... Por ejemplo, si tú tuvieras que preguntar una cosa a una niña, a una de estas colegialas, ¿qué les preguntarías? No les preguntaría, les daría un consejo, pónselo. Bueno, pues esta es Brisa, vuestra nueva compañera. ¿Quieres decirles algo? ¿Conoces este grupo? Pues quieres que te grabe una cinta si los conoces. La sexualidad forma parte del plan de Dios. Mamá, ¿me compras un top? ¿Cómo un top? Pues es como un sujetador, pero para niños. El encuentro entre el hombre y la mujer se realiza en el matrimonio. Punto. A mí nunca me han pedido rollo. Yo nunca he sido huérfana. Mamá, ¿cómo murió papá? Pero es que no entiendes que yo lo que quiero es que estudies, que te saques una carrera, que tengas oportunidades, que no dependas de nadie. Bueno, pues este fue el primer material audiovisual, ¿no?, que se vio de la película Las Niñas en el Festival de Berlín, junto con la imagen de la cara de ella, ¿no? ¿Qué pasaba con esa imagen? Que nos parecía un poco Lolita. Lo que pasa que es verdad que podía vender quizás un poco de esa parte de Lolita que no tiene la película y que no queríamos para nada transmitir, ¿no? También os cuento en este punto que cuando una película de cine español independiente viaja a un festival internacional, no es una decisión única y exclusiva de la distribuidora española ni de los productores, que en este caso son los que se encargan de decidir sobre su territorio, que es España, ¿no? Es una decisión consensuada con una figura que existe en el cine también, que se llama agente de ventas, que es el que vende la película a todos los territorios y es el que realmente debería o tiene la última palabra sobre los materiales que se van a utilizar de promoción en ese festival en el que se está presentando la película. Entonces es muy importante, en este caso para España, que iba a ser el que iba a recibir todo el input de esta presentación, el mayor input, ponerse de acuerdo con esa agente de ventas, ¿no? Entonces, aunque a nosotros la imagen de Lolita para España no nos parecía que fuese la mejor para funcionar como primera imagen de esta película, al distribuidor de ventas internacionales para venderla a otros territorios sí que se lo parecía. Entonces, bueno, como el teaser que os acabo de enseñar sí que vendía más lo que nosotros como distribuidora española y productora queríamos vender, pues bueno, aceptamos llevar esa imagen de Lolita. Sin embargo, para presentarla, como la película no solo se presentaba se presentaba al mundo, ¿no? Entonces, al presentarla al mundo no solo se presenta al público, sino a toda la industria que estaba en ese festival de Berlín. Hicimos una valla dentro del festival, que veis aquí,
con esa imagen de las niñas desafiantes mirando a todo el que entraba allí en el Gropius, que es el centro de reuniones del mercado del Festival de Berlín, ¿no? Entonces, bueno, como veis, tiene Schoolgirls, el título de la película internacional, y bueno, esa imagen será la que probablemente, si os suena la película, a día de hoy os suena, porque es la que, efectivamente, como era tan potente y llamó tanto la atención en ese Festival de Berlín, nos llevó a acabar utilizándola en el cartel final, ¿no? Entonces, bueno, así es un poco cómo empiezan las películas y cómo tienes una idea a lo mejor del posicionamiento, una idea del camino y cómo luego puede cambiar, porque ves que otras cosas van funcionando mejor y también el mundo va cambiando. Para ejemplo del mundo que va cambiando, volvimos del Festival de Berlín maravilloso, con muy buenas acogida de la prensa, de la crítica, del público, encantados de la vida con nuestra película que había crecido y que había salido muy reforzada, y de repente llega marzo, el temido marzo del 2020, donde todos sabemos lo que ya pasó. Ese primer viernes de marzo, bueno, esto os voy a dar una pincelada de la situación del cine en ese momento. Ese viernes 13 de marzo aún no habían cerrado todos los cines porque no era todavía obligatorio, pero sí muchos de ellos. En ese momento la taquilla en España del fin de semana pues estaba en unos 7 millones de euros, más o menos, arriba abajo, 7,5 millones. Y bueno, estas eran algunas de las películas, las que os pongo ahí, que veis ahí las imágenes, que en ese momento estaban funcionando. Bueno, os he puesto 4 películas, 3 de ellas estaban funcionando muy bien en ese momento, que os sonarán. Una es Parásitos, ganadora de todos los premios ese año anterior a la pandemia, incluido el Oscar. Otra es una película infantil, que siempre en el cine, ¿no?, en la cartelera, pues una película infantil funciona, pues está siempre funcionando porque siempre hay un público que llevamos a nuestros hijos al cine. Luego os pongo otro ejemplo de película española que en un día como hoy, que es Invisibles. Era una película que justo había entrado el fin de semana anterior con una media por copia, que es el baremo que nosotros utilizábamos antes de la pandemia para medir el éxito o el fracaso, pues una media por copia de 2.000 euros, que en ese momento era buenísimo, ¿no?, y con muchísimas copias. Y bueno, ese domingo 15 de marzo de la declaración del estado de alarma, evidentemente se cerró todo, los pocos cines que quedaban abiertos o que se resistían también se cerraron. Y os pongo ahí como ejemplo también la canción de Los nombres olvidados, porque bueno, es una película independiente que estrena, que justo tenía previsto estrenar ese viernes en el que cerró todo, una distribuidora independiente, compañera y competencia nuestra, que se llama Filmax, que seguro que todos conocéis porque tiene muchos años. Y bueno, simplemente tenía todo Madrid, Barcelona, no sé si más ciudades, seguramente que sí, llenas de carteles, toda la campaña en las calles. Entonces, bueno, es un ejemplo de película. La película es maravillosa, nosotros de hecho la intentamos comprar y no pudimos comprarla. Y bueno, es un caso de una película buenísima, estupenda, con una campaña magnífica, un título genial, que debido al cierre de todo, pues no se pudo hacer nada con ella, ¿no? Ya estaba gastado el dinero, cerraron los cines, ya cuando los volvieron, ahora veremos cuando se volvieron a abrir, pues ya era imposible como recuperar, ¿no?, como volver a darle play a ese 15 de marzo, como digo yo. Bueno, entonces nosotros, pues impactados como todo el mundo ante la situación y pensando, ¿qué pasará con nuestras niñas que habían venido también de Berlín? Bueno, esto es un ejemplo de cifras de taquilla, de cómo estaba lo que os acabo de contar, de cómo estaba la taquilla en ese momento. Bueno, así recibimos nosotros, ¿no?, los distribuidores y los productores, las cifras, espectadores, recaudación. Bueno, entonces pasan esos terribles meses de confinamiento con cines cerrados, con todo parado, y el 26 de junio vuelven a abrir los cines. Vuelven a abrir los cines, se permite que abran los cines con un aforo limitado. ¿Y qué pasa, no? Que lo que se decide hacer es volver a incluir esos títulos que ya estaban, pues lo que hablamos, ¿no?, como Invisibles, Onward, Parásitos, pero por ejemplo, Parásitos ya recaudados 8 millones de euros. Es un caso como ejemplo de una película que a lo mejor sin el confinamiento se hubiese recaudado 2
millones más, ¿no? Entonces, bueno, las otras llevaban mucho menos porque llevaban mucho menos tiempo en salas, pero son como casos cada uno concretos de lo que pudo haber pasado. Entonces, bueno, abren los cines, como veis, con muy poquita recaudación, ¿no? En ese 26 de junio se volvieron a estrenar, aparte de las películas que os acabo de decir, pues Harry Potter, Los Goonies, películas que ya tenían una marca, ¿no? Y entre todos creímos que podían atraer a ese público que obviamente era reticente a ir al cine, como éramos reticentes a ir a cualquier sitio, ¿no? Porque llevábamos 3 meses encerrados en casa. ¿Cuál fue el gran cambio que pasó en el cine en el año de la pandemia y del que todos debatimos durante todo el mes de julio? Añadir también que durante el mes de julio lo que empezamos también a observar, ese mes de julio, hablo del 2020, fue que además de ese público infantil que sí que seguía yendo de alguna manera, esos padres no tenían tanto miedo y sí que empezaron a ir con sus hijos, el público adolescente, por supuesto, no tenía ningún miedo y también empezó a ir al cine con películas de terror y con películas así más comerciales, ¿no? Entonces, bueno, lo que lo cambió todo fue la película de Santiago Segura, Padre que no hay más que uno, dos, se estrenó en agosto y supuso una diferencia significativa a la taquilla respecto a los meses anteriores, que como os contaba, cuando se cerraron los cines hablamos de 7 millones de euros, a día de hoy estamos en 4,5 millones todavía. En ese momento estábamos hablando de, bueno, lo que es la diapositiva antes, 100 y pico mil. Y cuando empezó con Santiago Segura, la taquilla, pues nada, no llegaba ni a medio millón, ¿no? Ese mes de agosto. Pero ¿qué pasa con una película del nivel y de la talla y de la comercialidad de la película de Santiago Segura, que atrae al público, que hace que el público pierda el miedo a volver al cine, que volvió al cine y que efectivamente no solo volvió a ver una película, sino que además vio alguna más, ¿no? De las que había en cartelera. Entonces, bueno, empezamos una lenta recuperación que nos hizo a nosotros, como distribuidora independiente y productora, plantearnos estrenar la película de las niñas en septiembre. ¿Por qué en septiembre? Porque, como os contaba al principio, las películas de cine español independiente que necesitan un festival internacional y luego uno nacional para seguir manteniendo ese ruido y crear ese ruido en España, nuestra estrategia con las niñas antes del confinamiento era el Festival de Berlín y luego el Festival de Málaga, que cada año se celebra en abril. Y hablábamos de un estreno pues en el mes de junio o algo así. Junio, julio. Nuestra idea era seguir una estrategia similar a verano de 1993. ¿Qué pasa de repente? Abre los cines, la vida vuelve poco a poco y el Festival de Málaga se atreve y decide que sí, que va a realizarse a finales de agosto, por supuesto con todas las medidas de seguridad, pero que va a realizarse. Y nuestra película había sido invitada a participar allí, en esa sección oficial en la que los festivales de España sí que es fundamental que sea esa sección oficial, por lo que os contaba de la cobertura de la prensa. Entonces, bueno, vamos al Festival de Málaga la última semana de agosto y nos parece que septiembre es una buena fecha para estrenar, para aprovechar todo ese ruido que pudiésemos generar en el Festival de Málaga y para poder volver a poner en marcha el mecanismo de reconocimiento del público de la película gracias a ese festival, ¿no? Vamos al Festival de Málaga con tan buena suerte que ganamos Biznaga de Oro, Biznaga de Plata, la mejor fotografía, justo una semana antes de estrenar, ¿vale? Entonces, estrenamos la película en 89 cines con bastante éxito para el momento. Para que os hagáis una idea, antes os decía que Invisibles antes de la pandemia había hecho 2.000 euros por copia y que eso estaba muy bien. Las niñas no llegó a 700 euros por copia en su primer fin de semana, pero se fue considerado como un éxito. Bueno, ahí os contaba, por si me diese tiempo, os cuento que hicimos trailering, pues que ya como intentamos atraer a la gente al cine, ¿no? Con esa poquita inversión de publicidad que tenemos. Pues una cosa que se hace mucho en cine independiente es eso, campañas de trailering con películas afines. ¿Vale? Las niñas consiguen el primer fin de semana el puesto 7º de la taquilla del top 20 y con la recaudación que os acabo de contar, de media por copia, y el segundo fin de semana amplía copias a 110 cines, ampliar cines, y conseguimos recaudar un acumulado de 250.000 euros, ¿vale? Bien, con ese arranque, finalmente la película en taquilla hizo 800.000 euros, pero ahora os voy a contar cómo llegamos allí. Esto es
una diapositiva rápida para contaros que a partir del primer festival, ¿no? El Festival de Clase A Berlín, para este agente de ventas internacionales que os nombraba al principio, es muy importante que vaya a muchos festivales. Estos son todos los festivales a los que ha ido, en muchos territorios, para que luego sirva de presentación de esa película en esos territorios, ¿vale? Y, bueno, nosotros para el lanzamiento me parecía interesante apuntar a 4 cosas que hacemos rápido con el pequeño presupuesto de publicidad. El trailering que os contaba antes, preestrenos, una película que creemos que tiene buen boca a oreja, siempre la enseñamos con partners que nos puedan ayudar en la comunicación, como es el caso del programa Días de Cine, El País. Bueno, intentamos, por ejemplo, en este cine de pandemia, ¿no? de tiempos de pandemia, en estos meses después del confinamiento, que observamos que el cine español funcionaba con coloquios, funcionaba si aportabas al público algo más, y el algo más era llevar a la sala a comentar la película al actor, al director, al productor, a alguien, ¿no? Para poder comentarla. Tuvimos una pequeña partida para hacer publicidad exterior, que vimos que ese póster de las niñas desafiantes miraban al público, ¿no? Y te invitaban a ver la película. Tuvimos un claim que creo que fue muy importante, que nos identificó a todas y a todos y con la película, que fue la educación de las mujeres de hoy. Y bueno, con eso llegamos a alcanzar a gente que había ido al colegio de curas y de monjas en los 60, en los 70, en los 80, en los 90. Y bueno, realmente a sorprendernos con que esa educación que nos parecía tan antigua no lo es tanto, ¿no? Y que la película era del año 92, aunque parece que hablamos del año 60. Bueno, publicidad en cines como el trailering en el lanzamiento de esta película es muy importante, porque es un público que va al cine y lo que tienes que conseguir es que escoja tu película por encima de las demás. Ejemplos de todo, de publicidades que hicimos, campañas especiales. Para volver a poner la película en radar, sacamos un póster teaser después de ese de Lolita que os contaba que no nos gustaba, con una carpeta, esas carpetas azules que llevábamos cuando éramos pequeñas y aún existen hoy, pero es una carpeta que te sitúa, ¿no? En el universo de los 80 rápidamente. Entonces, bueno, sacamos un póster teaser con eso para ayudar a poner en marcha la maquinaria, además del Festival de Málaga, y bueno, que creemos que fue muy identificativo porque con este universo de los 80, que además de todo el tema de la educación tenía la película, ¿no? Iba sobre esos 2 grandes temas. Vale, las críticas fueron magníficas, se cumplió eso que siempre quieres que se cumpla cuando tienes una película española de cine independiente. Que la
cuando empezábamos a hablar de ella, que considerábamos que conseguiríamos la mitad de taquilla, ¿no? En un panorama de competencia abrupto y feroz. Lo que pasó en estos meses de vuelta a los cines es que solo estábamos películas de cine de distribuidoras independientes. Las majors, que son, digamos, las grandes de Hollywood, ¿no? Que tienen su sede en Hollywood y luego en el resto de países del mundo, Sony, Warner, Universal, Disney, no estaban estrenando, no consideraban que la afluencia de público no era suficiente para poner en marcha su maquinaria y solo estábamos estrenando las distribuidoras independientes. Entonces, en cierta manera, el público que iba al cine, en cierta manera eso nos benefició porque el público que iba al cine solo tenía como opción nuestras películas para escoger. Reestrenamos Las niñas después de los premios Goya, por haber ganado los 4 premios más importantes. Ahí está la creatividad que hicimos. Bueno, ¿qué pasa? Que de repente llegamos a unos premios Goya. Aquí os hablo de la asociación de Adicine, que es una asociación de distribuidoras independientes, que estamos todas las distribuidoras independientes de cierto tamaño, en el que llegamos a unos premios Goya en este año tan atípico, sin estrenos internacionales, en los que casi todas las películas que optaban habían sido distribuidas por distribuidoras independientes. Luego hicimos una presentación a los medios porque consideramos noticiable y me parece destacable para contar que todo este año, hasta marzo de este año, pues el 93% de los estrenos eran películas de cine independiente. Entonces, claro, eso supuso pues 18 películas nominadas a los premios Goya y 60 nominaciones para distribuidoras independientes. Hicimos un vídeo muy bonito que ahora os voy a enseñar, pero con esto os dejo ahí la pregunta de que en un año de pandemia y en un año extraño, en el que evidentemente el cine se vio muy tocado, las plataformas, por supuesto, aumentaron todas las cifras posibles y, por supuesto, han venido, ya estaban, se van a quedar, cada vez van a estar más presentes. Eso esperemos que sirva para cortar la ventana que todavía existe con algunas cadenas de cines y con algunas películas de 112 días, es decir, entre que tú como distribuidor estrenas la película en cine hasta que la puedes sacar en una plataforma de VOD. Todo esto ha acelerado el debate, ha hecho que el consumo y los hábitos, por supuesto, cambien. Y bueno, y sorprendentemente en el cine todavía no se ha recuperado. Ese público adulto que ha estado viniendo a ver nuestras películas de cine independiente durante este año todavía no ha vuelto al 100%. Ya os digo, la taquilla sigue en la mitad de lo mismo de cómo estábamos antes de empezar la pandemia, y veremos qué pasa, ¿no? con este público, si vuelve como antes, si no vuelve y sigue quedándose alguno en las plataformas, si solamente vuelve el que quiere cine comercial, esos jóvenes del cine de terror, esos niños, ¿no? de películas infantiles. Veremos qué pasa, pero el dato curioso es que el cine independiente es el que ha mantenido los cines en activo durante todos estos meses posteriores al cierre, al lockdown, y que ahora estamos ante 3 meses. El otoño siempre es muy importante para el cine independiente y para el cine en general, pues hace frío, el hábito del cine, ¿no?, está más presente que en otros momentos del año, en los que a lo mejor pues, se tienen más presentes otros hábitos. Entonces estamos ante 3 meses con grandes estrenos. Este viernes se estrena la película de Almodóvar, Madres Paralelas, se estrena La Palma de Oro de Cannes, Titán, pues se acaba de estrenar Benedetta de Paul Verhoeven. Entonces estamos ante estrenos que vamos, con los que vamos a ver si vuelve ese público adulto, ese público de cine independiente tan importante para nuestra supervivencia, o hasta dónde vuelve. Y serán 3 meses curiosos de ver. Y para acabar, bueno, os pongo un vídeo rapidito de esas películas españolas que os cuento que estuvieron en los premios Goya de este año, en un día como hoy, un vídeo que me gusta mucho, de estas distribuidoras de cine independiente. A ver si conseguimos que esto suene como coro de verdad. 1, 2, 3 y...
Enseñar he enseñado bien poco. Si acaso siempre pretendí enseñar a pensar con libertad. Hola. Hola, Ana. ¿Os gustan los temas conflictivos? Nos encantan los temas conflictivos. Pues pasad, pasad. Si no te vienes es tu problema. ¡Es un aburrido! Hay veces que hay que dar al botón nuclear y empezar de cero. ¿De qué botón nuclear me estás hablando, mamá? ¿Se te avisará, Carmen? Mamá, ¿Qué estabas jugando? a nada. Si volvieran a hacer, no cometería los mismos errores, que han sido muchos. Pero también me he reído. No sé de qué, pero siempre he elegido reírme. A los que os quedáis, que aprovechéis el tiempo y que os espero, a todos. Hija, no sé, le podrían haber puesto un poco más de emoción a la cosa, ¿no? Estoy cansada de muchas cosas. Quiero empezar una nueva vida. Ahora es mi momento. Ahora ha llegado el momento de que comience el espectáculo. Es que si no lo haces hoy, no lo vas a hacer nunca. Gracias, Lara. Qué inspirador. Como público te respondo a esa última diapositiva de nada, a esas gracias te digo de nada. Y qué inspirador, sobre todo porque cuántos y cuántas de nosotros tuvimos esa carpeta azul. Vamos a las preguntas. Gracias por tu presentación. La primera pregunta sería, ¿en qué se basa el criterio del agente internacional de ventas? Bueno, eso tendría que contestarlo mejor que yo un agente internacional de ventas, por supuesto, pero al final es un poco como el distribuidor en la calidad de la película y en la posibilidad de comercialización, en la potenciabilidad que tenga de llegar al público. Si eres un agente de ventas especializado en este tipo de películas, hay otros, como pueden ser Las Niñas, ¿vale? Hay otros agentes de ventas pues que ya llevan películas muy comerciales, pero en el caso del cine independiente, en calidad y en esta posibilidad de que se cumpla el paso por festivales y que eso les haga llegar a un público concreto. No sé si... Seguro que sí. Avanzamos con las preguntas. ¿Sirve para algo el Día del Cine Español? Bueno, no lo sé. Vamos a ver. Yo creo que por lo menos para dedicarle unos minutos a pensar en ese cine español, en el cine español del año, y a lo mejor esperemos que en taquilla para que se vayan a ver películas de cine español. Yo creo que es un poco el objetivo, porque además este año es justo después de la fiesta del cine. O sea, estamos ahora todo el rato pensando cosas, por favor, creativos todos, ayudadnos, para que ese público vuelva al cine, porque es que si no, el cine independiente, que es tan necesario por la diversidad que supone, no sé si se va a ver en plataformas, es que tampoco es para ver en plataformas, entonces estamos ahí en un limbo, que a ver qué pasa. Claro. Pensando en el futuro, como Beatings Pictures, ¿qué tenéis entre manos? Bueno, pues muchas cosas de este modelo de producción y distribución. Tenemos la próxima película de Carlos Bermud, Mantícora. Tenemos una película con Nelly Reguera y los productores de Mediterráneo, que se llama La Voluntaria. Tenemos más a futuro, de nuevo, con Inicia Films, la nueva película de Borja Coveaga, Los Aitas. Y empezamos el rodaje de La Maternal, la nueva película de Pilar Palomero, directora de Las Niñas, el miércoles que viene. Y bueno, y de distribución, pues me encantaría contaros que tenemos la Palma de Oro, pero no, nos la han quitado nuestros amigos de Caramel. Pero bueno, tenemos títulos más pequeñitos y de calidad que estamos muy expectantes a ver qué pasa con ese público de cine independiente. Si tuvieras una varita mágica, ¿qué pedirías o qué te gustaría que cambiara en el cine independiente? Ostras. Bueno, es que a día de hoy, solo para el público, para que vuelva, para que esas señoras del Cine Paz vuelvan, o del Gran Sarriá, ¿no?, de Barcelona, o sea, volver Sí que me gustaría, en ese sentido, darle play al 15 de marzo de 2020, ¿no?, porque es que se me hace difícil saber cómo vamos a sobrevivir sin ese público, o si tuviera dos varitas, la educación a los jóvenes para que entendiesen también la importancia, ¿no?, de consumir este cine en cines primero, pero ya de consumirlo, de que exista, porque garantiza la diversidad.
Eso es lo que te iba a preguntar. Si te dieran la oportunidad de ir, por ejemplo, a un instituto, ¿cómo convencerías a los más jóvenes de la importancia del cine independiente? Bueno, yo creo que me rodearía de un gran equipo de publicidad para hacer para conseguir ese objetivo. Pero bueno, yo creo que lo que me gusta a mí del cine independiente al final es la emoción, ¿no?, que te transmite y cómo te identificas y cómo es una ventana a otros mundos, a otras realidades, a otros países, a otras culturas que de otra manera cuesta, ¿no?, acceder y no sé, a mí siempre me ha enseñado, pues eso, me ha creado mucha curiosidad y creo que es muy bueno. Como socia fundadora de Beatings Pictures, ¿qué fue lo más difícil de meterte en un proyecto como este? Los inicios, porque bueno, somos tres socios, otra chica y otro chico, iniciamos el proyecto sin ayudas externas, un poco con nuestra experiencia y nuestros propios fondos y bueno, conseguir que arrancase, que arrancó gracias a La novia, que salía en el teaser trailer de la película, que la produjo uno de nuestros socios, Alex Lafuente, y nosotros la distribuimos, ¿no?, como distribuidora. Y bueno, ahí fue también un poco donde empezamos a ver este modelo de producción y distribución que funcionaba, aunque la producción era solo de uno de los tres en ese caso, pero ahí vimos que el acompañamiento funcionaba. A día de hoy sigue siendo nuestra película más taquillera, con 1.200.000 de taquilla. O sea que 9 años después todavía seguimos dando gracias a La novia de Paula Ortiz, que estaba basada en Bodas de sangre de Lorca. No sé, por si no os situáis qué película es, que justo no hablé de ella. Pues que suponemos que vas a obtener muchos frutos después de estos 10 años de trabajo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Lara Pérez Camiña, ya socia fundadora de Beatings Pictures, y sobre todo mucha suerte en este otoño. Suerte muy merecida. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, de verdad me lo he pasado muy bien.